Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Mandujano Pulido, con matrícula 2002-3427, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, Derecho Procesal Penal, B1. Reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Fecha de elaboración, 22 de julio del 2022. Revolución en el proceso penal, Máximo Langer. Pregunta número 1. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, las leyes, normas, políticas públicas normalmente se difunden del centro de la periferia de países desarrollados a países en desarrollo, de occidente a oriente, o del norte al sur, o como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. En cambio, en el caso de que el trabajo denomina difusión desde la periferia de las leyes, normas y políticas públicas, se diseminan desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. En este sentido, la ola de reformas procesales penales latinoamericanas no es meramente un contraejemplo a los modelos existentes, sino que constituye la base para un nuevo modelo teórico que este trabajo introduce, y este modelo los países centrales pueden influenciarse mutuamente respecto de la adopción de leyes, normas y políticas públicas, así como competir entre ellos para influenciar a los países periféricos. Sin embargo, los países periféricos y sus actores están limitados a ser receptores de las leyes, normas y políticas públicas que son producidas y diseminadas desde los países centrales. En consecuencia, para este modelo, lo que ocurre en países periféricos es relevante solo para entender que la forma particular de las leyes, normas y políticas públicas difundidas toman en estos países periféricos, no para entender el proceso de difusión global o regional. La difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos casos posibles factores influyen problemas, procesos políticos y sociales comunes y shocks extremos comunes. Otros factores que también pueden contribuir incluyen imposición, precisiones e incentivos externos, emulación, los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, campañas de redes transnacionales, etc. Pregunta número 2. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los códigos inquisitivos latinoamericanos, la principal legislación procesal penal para Hispanoamérica durante el periodo colonial, fueron las 7 partidas que consistían en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho. Cuando la mayoría de los estados de América Latina se convirtió en entidades independientes, entre las décadas de 1810 y 1830, la discusión sobre qué tipo de constituciones y leyes debían adoptar fue central para sus procesos de construcción como estados y naciones. En el caso del proceso penal, la discusión se centró en parte sobre si los estados latinoamericanos debían sumarle a la ola de reformas procesales penales europeas del siglo XIX, o bien debían adaptar los modelos españoles que habían prevalecido durante el periodo colonial a sus nuevas realidades políticas. Sin embargo, casi ninguno de ellos cambió las estructuras procesal penal inquisitiva básica, pero esta situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. En primer lugar, las transacciones o la democracia en muchos países latinoamericanos durante las décadas de 1980 y 1990, el creciente reconocimiento de los derechos humanos comenzaron en la década de 1970. Contribuyó
a la percepción entre actores domésticos que los estándares debido proceso eran demasiado bajos. Para demostrar la permisividad de los estándares de derechos humanos existentes y para fortalecer sus argumentos en favor de la reforma procesal penal, los miembros de la red presentaron definiciones de debido proceso, mostraron el alto porcentaje de personas en prisión preventiva y argumentaron que la duración de la prisión preventiva en la región era irracionalmente larga. Pregunta número 3. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformados en Latinoamérica? Bueno, hay 3 importantes rasgos adicionales que caracterizan a esta red de expertos activistas del sur. Es importante resaltar que la red ha tenido muchos más miembros y trabaja de modo descentralizado. Vale la pena mencionar que la red no es homogénea. Si bien todos sus miembros coinciden en que los procesos penales inquisitivos son arbitrarios, ineficientes y no transparentes, y que un código acusatorio es una de las soluciones a estos problemas. Los miembros de la red suelen no estar de acuerdo respecto de qué aspectos del sistema acusatorio es necesario adoptar. Por ejemplo, mientras que el código modelo y un número sustancial de nuevos códigos ha estado principalmente inspirados por una lectura continental europea del término acusatorio, un número de reformadores, incluyendo a Barrientos, Jaime Granados de Colombia y Riego, han empujado más recientemente una lectura sustanciante inspirada por modelos anglosajones. La red sobre proceso penal también es útil mencionar sus principales oponentes y críticos. Primero, varios actores locales en países individuales, principalmente de la profesión y la academia legal, han defendido los códigos inquisitivos o apoyado códigos menos acusatorios, motivados principalmente por la defensa cultural o corporatividad del estatus. Segundo, a medida de que el delito se ha convertido en un tema más político de la red, es dinámica no solo en términos de su tamaño y fortaleza, sino también porque las posiciones de sus miembros han cambiado con el tiempo. Y el tercer punto que vale la pena mencionar es que la red no es homogénea, si bien todos sus miembros coinciden en que los procesos penales inquisitivos son arbitrarios, ineficientes y no transparentes, y que un código acusatorio es una de las soluciones a estos problemas. Para el cierre, indicaré la opinión en la que la relación del texto de Langer y la reforma constitucional en materia de la seguridad pública y justicia penal en México. Con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, se estableció el sistema procesal penal acusatorio, dañó un cambio para las instituciones encargadas de la prevención del delito y la investigación y administración de justicia, la sanación y su ejecución. La reforma no es exclusiva para el Ministerio Público o la autoridad judicial. También incide en el actuar de la Policía Federal, la cual cuenta con atribuciones para la prevención del delito y para la investigación de los mismos, bajo la conducción del Ministerio Público conforme a las disposiciones de la Ley de la Policía Federal y su reglamento, los cuales contienen los principios básicos de la reforma constitucional en congruencia con el nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio. Antes de esta reforma, el Ministerio Público era la autoridad facultada para investigar y perseguir los delitos, con auxilio de la policía que tenía bajo su mando. Sin embargo, a partir de la reforma al artículo 21, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de delitos corresponde a aquel, sin que impide subordinación, lo cual motivó a que el Congreso de la Unión expidiera la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal para sentar las bases legales de la actuación policial en prevención del delito y la investigación de los mismos en el ámbito federal, al igual que los respectivos congresos locales fueron expidiendo las leyes de seguridad pública para los estados y Distrito Federal. La Ley de la Policía Federal prevé las facultades de dicha institución para llevar a cabo la investigación de los delitos
bajo la dirección del Ministerio Público, así como el manejo y análisis de la información recabada para ser aportada en la investigación y en el proceso oral acusatorio.